Muy bien, amados hermanos, buenas tardes. Una vez más aquí en nuestra clase de teología sistemática, hoy con el tema magnífico acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Ok? Ese es uno de los atributos incomunicables. Acuérdense que estamos hablando primeramente de los atributos incomunicables de Dios y después vamos a pasar para los atributos comunicables. ¿Ok? Y uno de los atributos incomunicables de Dios, entonces, es la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Ya hablamos sobre la aceidad de Dios, ya hablamos sobre la espiritualidad de Dios y ahora estamos hablando sobre la inmutabilidad de Dios. Es una bendición hablar de este atributo. ¿Ok? La doctrina de la inmutabilidad de Dios afirma que Él está exento de todo cambio. Dios es libre de cualquier cambio y su ser es el mismo en todo momento, pasado, presente o futuro. O sea, Él no ha cambiado nada, aunque sea por el pasar de tiempo. Acuérdense que Dios es de eternidad a eternidad. El tiempo no afecta a Dios, ¿verdad? Él no es como nosotros, las personas. Nosotros sí vivimos a través del tiempo. El tiempo es importante para nosotros porque vivimos cada momento de forma consecutiva, ¿verdad? Cronológica. Por eso tenemos pasado, tenemos presente, tenemos futuro y también aprendemos las cosas poco a poco en la medida que van pasando el tiempo. En cambio, Dios no es así, el tiempo no lo afecta, ¿verdad? Y entonces Dios ve todo en un único vistazo, no tiene el tiempo de por medio, Él sabe absolutamente todo en una sola mirada, pasado, presente y futuro, y todo lo que va a pasar exactamente como va a pasar, sin ningún cambio. Eso es tremendo, ¿verdad? La condición divina de ser inmutable en la teología bíblica se describe a Dios como inmutable en naturaleza y en carácter. Esto incluye el ser, o sea, la esencia de Dios, y también los propósitos e inclusive las promesas. Entonces Él es inmutable también en sus promesas. Eso es tremendo, ¿no? Eso es muy bonito. John MacArthur y Richard Mehuy, en su teología sistemática, un libro que ellos escribieron, un estudio profundo de la doctrina bíblica, de la editorial Portavoz, editado en el año 2017, define la inmutabilidad de Dios como la perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesa. Imagínense qué bonito eso, ¿no? Es la perfecta inalterabilidad, está difícil esa palabra, inalterabilidad, que es inalterable, ¿verdad? Inalterabilidad de su esencia, o sea, su ser, carácter, propósito y promesas, ¿ok? También a Miller J. Erickson, en su libro Colección Teológica Contemporánea, en el tomo 28 de la editora CLIE de 2008, añade que en la constancia divina no hay cambio cuantitativo. Dios no puede incrementarse en nada, y en Dios tampoco existe cambio cualitativo. La naturaleza de Dios no experimenta modificaciones. Miren qué interesante lo que dice Erickson. Es interesante.
porque dice que Dios no tiene cambios cuantitativos, o sea, no puede incrementarse ni también disminuirse, ¿verdad? En relación a la cantidad, ¿verdad? O el tamaño o la cantidad de lo que significa ser Dios. Él no aumenta ni disminuye. Es interesante. Tampoco hay cambio cualitativo, o sea, su calidad no se deteriora con el tiempo, ¿verdad? No se deteriora con el tiempo, sino que su naturaleza no experimenta ni un tipo de modificación. Eso es lo que explica Miller Erickson. ¿Ok? También tenemos una cosa interesante que yo encontré acerca de Thomas Obadías Chisholm, escritor de himnos cristianos y versos devocionales, que escribió en el siglo XIX un himno llamado Grande es tu fidelidad, donde dice, así dice la estrofa: oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Qué bonito, ¿no? Eso es un himno cristiano del siglo XIX. Ojalá que la iglesia hubiera mantenido las letras de los himnos antiguos, ¿verdad? Que eran himnos realmente teológicos, eran himnos que estaban basados en las escrituras, no eran solo frases bonitas que las iban coordinando y con música a todo dar, bien movida y acompañando eso. Una persona me dijo hace poco, lo invité a la iglesia, bueno, el domingo pasado nomás ha sido eso, realmente lo invito a esta persona a la iglesia y entonces me dice, está bien tu iglesia, pero como que un poco aburrida, me dijo así. Me dio risa porque me dijo un poco aburrida porque tienen los himnos como himnos antiguos, ¿no? Me dijo así. Yo le dije, sí, son los himnos antiguos. Nosotros hemos querido preservar un poco los himnos antiguos por la letra, por el mensaje que transmite, y no cantar solo esos coritos donde están repitiendo frases bonitas y suena bien y uno pasa un buen rato. Y los jóvenes, era un muchacho joven, entonces quería escuchar una cosa más movida, pero yo le hice saber de que, inclusive porque está pasando algunas cosillas, y yo le hice saber, le dije, lo importante es la letra, porque eso es lo que te va a tocar, lo que va a hacer un cambio en tu vida, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos esa idea de que la modernidad, ¿verdad? Va que acompañar. La iglesia sí debe acompañar la modernidad y usar la modernidad como una estrategia para traer el mensaje, pero el mensaje no cambia. El mensaje de Dios también es inmutable, ¿verdad? La palabra de Dios, el evangelio, también es inmutable, no cambia su mensaje. No importa si lo pregaron los apóstoles en la época apostólica o la iglesia primitiva, o si somos nosotros ahora en este siglo, no es importante. El mensaje no ha cambiado de ninguna manera. Ni una coma, ni una tilde debe cambiar realmente. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante, aunque este es un himno, citar de que el himno dice claramente, y por los siglos el mismo serás. Qué bonito, ¿no? Eso es muy importante. Ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Qué bonito. Realmente es tremendo escuchar personas que piensan así, porque su mente
su corazón, su alma, sus emociones, todo está volcado a la palabra de Dios y a una correcta teología que es extremadamente importante realmente. La inmutabilidad distingue a Dios de las criaturas mutables, como los seres humanos o los animales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. También lo distingue de las cosas inanimadas, que son moldeadas, movidas y hasta destruidas. A diferencia de estas, Dios no tiene que crecer, ni cambiar, ni puede ser transformado o destruido por absolutamente nada. Entonces Él es un ser completamente inmutable. Acuérdense bien, al existir fuera del tiempo, Él es todo lo que es, en un momento inmutable. Lo que dijimos hace rato, Dios tiene solo un momento y ve todas las cosas. No tiene momentos como nosotros cronológicos. ¿Ok? Él es todo lo que es en un momento inmutable, libre del movimiento y desarrollo de la historia. Dentro del tiempo, sus criaturas experimentan a Dios como inmutable en sus relaciones con los seres humanos y, por tanto, perfectamente digno de confianza. Al mismo tiempo, Dios no es estático e inerte, más bien está exento de cualquier cambio porque Él es simultáneamente la totalidad de la vida y la actividad. Qué interesante eso también. O sea, Él es inmutable, pero no es inerte. ¿Ok? No está estático, sino que Él se mueve en relación a su creación, ¿verdad? Importante. La inmutabilidad de Dios no es un obstáculo para la relación humana con Dios, sino más bien el fundamento de la confianza en Él. La inmutabilidad de Dios es lo que hace confiable y da seguridad y consuelo a todos los creyentes, pues una vez salvados por su gracia, Dios no permitirá que ese hombre se escape de entre sus dedos a las brechas del infierno, sino que lo preservará hasta el final. Esto implica que Dios nunca cambia sus características, su justicia y tampoco sus promesas. Si Dios decidió salvarnos, nos va a salvar de todas maneras. ¿Ok? Porque la salvación no depende de nosotros, sino es un deseo, es un plan, es un deseo y una promesa de Dios. Dios lo ha dicho, que nos salva y ya somos salvos y somos salvos. No vamos a ser salvos. Hace rato compartía con alguien el texto de Juan 5:24. ¿Ustedes conocen? ¿Se acuerdan de Juan 5:24? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No pasará a condenación, mas pasó de muerte para vida. Y mire qué interesante, Juan 5:24. Dice, primero habla en presente y después habla en pasado y luego en presente de nuevo. Y eso parece un poco confuso, pero se van a dar cuenta de una cosa importante. Dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Ves? Eso es presente. Presente continuo. No dice, va a tener. No dice, va a alcanzar. No dice, tendrá futuramente. No dice, tal vez tenga. Dice, tiene vida eterna. ¿Ves? En el presente continuo. Y luego dice después, no entrará en condenación. Y eso habla del futuro, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se refiere al juicio, ¿verdad? La condenación se refiere al juicio. Vamos a ser juzgados y luego o condenados o no condenados. Solo hay dos cosas.
no hay más. Entonces se refiere al juicio, que es algo futuro. Todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo, es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios tiene ahí separados a dos grupos, porque la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre y con sus ángeles también, se sentará en su trono y dirá y separará las ovejas como separa de los cabritos. ¿Se dan cuenta? Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, al reino que está preparado para vosotros. Y a los de la izquierda les dirá lo contrario, los está mandando entonces para la condenación. Es interesante esto, porque básicamente si tú estudias los tribunales de Cristo en relación a las personas que son salvas, el tribunal de Cristo, cuando tú estudias el juicio final y todo eso, nos vamos a dar cuenta que Dios hace una gran diferencia. Yo tengo estudios preparados sobre eso que en algún momento les voy a compartir, tal vez lo grabe en el video, que habla sobre la diferencia que va a haber a la hora del juicio, ¿no? Entre los que estamos escogidos por Dios y somos salvos y aquellos que no son salvos, ¿no? No seremos juzgados de la misma manera. Nosotros estaremos en el tribunal, pero para recibir nuestra bendición, nuestro galardón, nuestra herencia, porque cuando somos salvos, dice la Biblia, fuimos sellados con el espíritu de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, el arras es el documento que te dan para que tú con ese documento vayas y puedas recuperar, que puedas tú agarrar lo que es tuyo, tu pertenencia, tu propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el Espíritu Santo. Es el arras, es el que garantiza que vamos a recibir nosotros una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Es una herencia que no se puede contaminar, no se puede perder, no se puede avalar, no se puede destruir. Una herencia que está ahí lista, preparada, dice claramente el texto, para nosotros, ¿verdad? Para los postreros tiempos, que es exactamente esto, ¿verdad? Lo que le estamos diciendo. Vamos a ser juzgados y vamos a ser bendecidos porque ya somos salvos y vamos a recibir una herencia. Entonces es interesante entender las cosas de Dios de esta manera. La inmutabilidad de Dios también se refiere a sus promesas, ¿ok? También se refiere a sus planes y a sus promesas. Y esos planes y promesas, dentro de los planes y promesas de Dios, está la salvación que nos ha dado a nosotros como sus hijos. Somos herederos de Dios ahora y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces hacemos parte de la familia de Dios. Y Dios no tiene ahora una familia y de aquí a poco decir, no, tú ya no eres de mi familia. Eso no va a pasar, ¿ok? Es importante que entendamos bien que la salvación, si entendemos bien la salvación, como Dios le explica en su palabra, y más adelante nos vamos a explicar un poco de eso en el curso, vamos a ir avanzando y vamos a llegar a lo que se llama la soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿verdad? De la salvación. Y ahí vamos a entender todo sobre la salvación. Y va a ser bueno porque vamos a quitarnos muchas dudas y también a preocupaciones, a desesperanzas, vamos a ansiedades que muchos cristianos tienen porque no saben y están haciendo de todo, esforzándose y haciendo todo para que piensan con su esfuerzo van a alcanzar la salvación. Y no es así, la salvación no se alcanza por esfuerzo de nadie, ¿ok? No es del que corre ni del que quiere,
sino de Dios que tiene misericordia. Es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Esto implica que Dios nunca cambia sus características, sus planes, su justicia o sus promesas. Entonces, pues una vez salvado por su gracia, Dios no permitirá que ese hombre se escape de entre sus dedos a la brecha del infierno, sino que lo perseverará hasta el final. Qué bonito. Glorias al Señor por eso. La inmutabilidad divina es una gran fuente de consuelo para el creyente. Así como Dios es constante en su odio hacia el pecado, es también constante al perdonar en respuesta a la fe y al arrepentimiento. Entonces, eso es muy importante. Es tanto importante en sus promesas como también en el consuelo del creyente, ¿verdad? Es una gran fuente de consuelo para el creyente, porque sabemos que cuando Dios perdona nuestros pecados, ya están perdonados. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el Señor en la palabra? Jamás me acordaré, me acordaré de tus pecados pasados, ¿verdad? Jamás me recordaré de tus pecados pasados. Es interesante eso. Dios perdona, ya está perdonado. Ya no tenemos que estar otra vez pidiendo perdón por lo que ya pedimos perdón. Salvo que si no sentimos que hubo un verdadero arrepentimiento por parte nuestra, ¿no? Si no te arrepentiste bien, vas a sentir la necesidad de venir otra vez y decir, Señor, perdóname otra vez. Pero si te arrepientes bien, Dios se encarga de hacer con que tu pecado sea lavado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no seréis consumidos. Mira, porque yo, Jehová, no cambio. Eso es lo que dijo Dios en Malaquías 3:6. ¿Ok? Robert Hawker, en su Poor Man Commentary, un comentario de hombre pobre, o un pobre comentario de hombre, cualquier cosa así, refiriéndose al texto de Malaquías 3:6, dice, aquí tenemos la confirmación de esa gloriosa verdad, que es el carácter distintivo de Jehová, su inmutabilidad. En medio de las perpetuas circunstancias fluctuantes, agonizantes y perecederas de nosotros mismos y de todas las cosas que nos rodean, qué gran fondo es este para descansar por el tiempo y la eternidad, inmutable en su naturaleza, inmutable en sus propósitos, inmutable en todas las promesas de su pacto en Cristo hasta 1000 generaciones. Oh, por la gracia de recordarlo siempre y recordar que esto y solo esto es la causa porque la simiente de Jacob y nosotros no somos consumidos. ¿Se dan cuenta? Y acuérdense lo que dice la Biblia en Salmos, ¿no? También en Salmos dice que si el Señor, si vieras para nuestros pecados, hace rato que hubiéramos sido consumidos. Y luego las lamentaciones de Jeremías dicen, sus misericordias se renuevan sobre nosotros cada mañana. Son promesas que Dios hace a nosotros. Y qué bonito ver que su gracia es para siempre, ¿verdad? Un recordatorio de lo que Él está haciendo por nosotros. Y es la razón por la cual no somos consumidos. Qué interesante esto aquí. Chuck Smith,
en su comentario de la Biblia acerca de Malaquías 3:6, dice, pero yo soy el Señor y no cambio, dice. Eso es lo que se llama, desde el punto de vista doctrinal, la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia. En el Nuevo Testamento también leemos acerca de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él no cambia. La inmutabilidad de Dios es uno de los atributos divinos de Dios. ¿Ves? Y Jesús también, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, comparten la misma esencia. Entonces, son inmutables los tres. Amén. Las tres personas son un solo Dios y tres personas. Entonces, por eso que son inmutables las personas de la Trinidad, ¿verdad? Charles Haddon Spurgeon, el famoso predicador conocido como el príncipe de los predicadores, ¿no?, en su sermón sobre la inmutabilidad de Dios, basado en Malaquías 3:6, y que fue predicado en la mañana del domingo 7 de enero de 1855 en la capilla de New Park Street en Southwark, Londres. Dijo que Dios es inmutable. ¿Por qué? Aunque recortamos algunas partes porque el sermón está grande, dice, pero Dios es inmutable. ¿Por qué? Número uno, esos son los puntos también de su sermón, ¿verdad? Número uno, porque él no cambia la esencia de su ser. Eso es lo que quería poner ahí. Dios es perpetuamente él mismo. No está hecho de ninguna sustancia material, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y etéreo, y por tanto él es inmutable. Él permanece por siempre el mismo. No hay arrugas en su frente eterna. Mira qué bonito como él habla, ¿verdad? Acuérdense que este es un sermón, ¿verdad? Le va diciendo cosas devocionalmente también. Entonces dice, no hay arrugas en su frente eterna. La edad no lo ha debilitado, ni los años lo han marcado. Él ve que pasan las edades, pero en lo que a él concierne es siempre ahora. Nunca ha sufrido cambios en su esencia, ni siquiera en su encarnación. Él permanece para siempre, eternamente, como el único Dios inmutable, el Padre de las luces, en quien no hay variabilidad, ni siquiera la sombra de un cambio. Y está citando un texto del Nuevo Testamento ahí, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Y dice, en segundo lugar, Dios es inmutable porque Él no cambia en sus atributos. Los atributos de Dios en el pasado son los mismos atributos ahora. ¿Era Él poderoso Dios cuando su voz mandó que se hiciera en el mundo desde el vientre de la no existencia? ¿Era él omnipotente cuando encumbrió las montañas y excavó las cavernas del profundo océano? Sí, era poderoso entonces y su brazo no está débil ahora. Él es el mismo gigante con todo su poder. ¿Era él sabio cuando constituyó este poderoso globo? Cuando puso los cimientos del universo. ¿Tenía sabiduría cuando planeó el camino de nuestra salvación? Y cuando desde toda la eternidad él diseñó sus tremendos planes. Sí, y él es sabio también ahora. Él no es
menos hábil. Él no tiene menor conocimiento. Sus ojos que ven todas las cosas no se han debilitado. Sus oídos que oyen todas las exclamaciones, suspiros, sollozos y gemidos de su pueblo no se han endurecido con los años en que él ha escuchado todas sus plegarias. Él es inmutable en su sabiduría. Sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos. Tiene la misma habilidad consumada y la misma previsión infinita. Él es inmutable en su justicia. Justo y santo fue él en el pasado, justo y santo es él ahora. Él es inmutable en su verdad. Él lo ha prometido y su promesa se ha convertido en realidad. Él lo ha dicho y se hará. Él no cambia en la bondad y generosidad y benevolencia de su naturaleza. No se ha convertido en un tirano poderoso después de haber sido un padre todopoderoso. Su amor poderoso permanece firme como una roca de granito, inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. Él es inmutable en su amor. Cuando al principio escribió su pacto, cuando lleno de afecto estaba su corazón hacia su pueblo, sabía que su hijo debía morir para ratificar los artículos de ese acuerdo. Sabía muy bien que debían arrancar de sus entrañas a su bien amado para enviarlo a la tierra para que se desangrara y muriera. No dudó en firmar ese poderoso pacto, ni se evadió de su cumplimiento. Él ama tanto ahora como amó entonces. Y cuando los soles dejen de brillar y las lunas cesen de mostrar su tenue luz, él todavía amará por toda la eternidad. Es tremendo. Este Spurgeon sabe predicar hermosamente, ¿verdad? Tomen cualquier atributo de Dios, dice, y yo voy a escribir semper idem sobre ese atributo, es decir, siempre igual. Semper idem es a latín, ¿verdad? Semper idem, y significa siempre igual. Tomen cualquier cosa que pueda decir de Dios ahora, y esto puede decirse no solamente en el oscuro pasado, sino que también en el brillante futuro. Siempre será el mismo, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Punto número 3 del sermón de Charles Spurgeon. Dios es inmutable en sus planes. Dios es una mente maestra. Él planeó todo en su gigantesco intelecto mucho antes de hacerlo. Y una vez establecido el plan, observen bien, Él nunca lo modificará. Esto se hará, Dios, dijo él, y esto se realiza. Este es mi propósito y permanece firme, y ni el cielo ni la tierra pueden alterarlo. Este es mi decreto, dice él, y no podrán alterar el decreto. Este se cumplirá. Dios no altera sus planes. ¿Por qué habría de hacerlo? Él es todopoderoso y por lo tanto puede realizar su deseo. ¿Por qué habría de alterar sus planes? Él lo sabe todo y por lo tanto no se puede equivocar en sus planes. ¿Por qué habría de alterarlos? Él es el Dios eterno y por lo tanto no puede morir antes que su plan se lleve a cabo. ¿Por qué habría de cambiar? El hombre puede cambiar sus planes, pero él, Dios, nunca cambia los suyos. Puesto que si él me ha dicho que su plan es salvarme, por eso yo soy salvo. Como dice el himno, mi nombre de la palma de su mano, la eternidad no podrá borrar. Impreso en su corazón, permanece como la marca de la gracia indeleble. Qué lindo. Hermoso el cántico también, ¿verdad? Imagínate lo que cantaban ellos en esa época y nosotros con esa música moderna, ¿eh? Hay que cambiar eso.
Hay que pedirle al pastor, volvamos a los signos que traían palabras bíblicas y teológicas que realmente hablaban sobre la grandeza de Dios y los atributos de Dios. Número 4, Dios es inmutable en sus promesas. Nos agrada hablar acerca de las dulces promesas de Dios. Pero si pudiéramos suponer alguna vez que una de ellas pudiera cambiar, no las volveríamos a mencionar más. Y si yo pensara que las promesas de Dios no se van a cumplir, si yo pensara que Dios no tendría ningún problema en alterar alguna palabra de sus promesas, entonces adiós a las Escrituras. Yo necesito cosas inmutables y las encuentro cuando abro la Biblia. El Evangelio no es sí y no, no es prometer algo hoy y negarlo mañana. El Evangelio es sí, sí, por gloria, para gloria de Dios. Dice un hijo de Dios, yo una vez construí mi casa firmemente sobre alguna promesa estable, vino un viento y yo dije, oh Señor, estoy abatido y estaré perdido. Las promesas no fueron abatidas, los cimientos están allí. Tú eres el que ha sido sacudido hasta sobre la roca, no la roca que está debajo de ti. Tremendo, ¿no? Ahí están las promesas inmutables. A veces creemos que nosotros somos los que estamos perdidos, pero si nos agarramos a las promesas, son inmutables también. Aleluya, nos dan firmeza. Número 5, Dios es inmutable en sus amenazas también. Si cada promesa se mantiene firme, cada juramento del pacto también se cumple. Escucha tú, pecador, pon atención a la palabra. Cada amenaza de Dios, así como cada una de sus promesas, se cumplirá. Ese es un decreto, un estatuto que nunca puede cambiar. Puede ser tan bueno como quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como desees, caminar tan derecho como puedes. Sin embargo, allí está la amenaza inmutable, mas el que no creyere será condenado. Por eso, la salvación es solo por la fe, y solo por fe será salvo. Si un amado santo de Dios pereciera, si alguien bajo el pacto se perdiera, entonces la promesa del Evangelio no sería verdadera. La Biblia sería una mentira y no habría nada en ella digno de nuestra aceptación. Si pudiera creer que un santo de Dios pudiera perderse para siempre al fin, si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Como dice el himno, si Jesús brilló sobre mí una vez, entonces Jesús es para siempre mío. Los objetos de su amor eterno nunca cambian. A quienes Dios ha llamado, los ha de justificar. A quien ha justificado, los ha de santificar. Y a quien Él santifica, los ha de glorificar. Porque al que no es de la fe, van a sufrir por decreto todas las amenazas y juicios de Dios. O sea, eso es para los que no son de la fe. Pero si ya estamos dentro de la fe, nada puede cambiar en respecto a nosotros. Sus promesas son, como dice Charles Spurgeon, son también inmutables. Qué bonito eso. El apóstol Santiago, en su epístola universal, nos enseña toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dios no tiene mudanzas ni cambios ni siquiera, no dice variaciones, dice ni sombra de variaciones, ni siquiera la sombra de una variación, mucho menos la variación.
Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? David Guzik, en su comentario de la palabra duradera acerca de Santiago 1:17, dice, en él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, la bondad de Dios es constante, no hay mudanza en él. Esto significa que Dios nunca cambia. Entre los teólogos modernos hay algunos que están en una corriente a la que llaman proceso teológico. Cuidado, que plantea que Dios está madurando y creciendo y progresando, etcétera, como que si Dios está en desenvolvimiento, ¿no? Pero eso es contrario a la Biblia, que dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué no hay mudanza en Dios? ¿Por qué ni siquiera hay una sombra de variación? Porque Él es inmutable en su esencia y su carácter. ¿Okay? Este es importante, y sus atributos. Baxter dice, hablando sobre Santiago 1:17, así como el sol es el mismo en su naturaleza e influencias, aunque la tierra y las nubes, interponiéndose a menudo, lo hacen parecer como que varía por su salida y puesta y por sus diferentes apariencias o por su total retiro. Con todo, el cambio es no en él. Así también Dios es inmutable y nuestros cambios y sombras no provienen de alguna mutabilidad o alteración sombría en él, sino de nosotros mismos. O sea, nosotros cambiamos, pero Dios no puede cambiar. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir Baxter. Hay también razones lógicas por las cuales Dios debe ser inmutable. Por eso es inmutable, es imposible que Dios cambie. En primer lugar, si algo cambia, debe hacerse en un orden cronológico. Debe haber un momento antes del cambio y un momento después del cambio. Por lo tanto, para que el cambio se lleve a cabo, debe ocurrir dentro de las restricciones del tiempo. Sin embargo, Dios es eterno y existe fuera de las limitaciones del tiempo. Lo que dijimos hace rato, que Dios no tiene tiempo. Salmo 90, 2 y 4 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Eso dice Salmos 99, 2 y 4. Segundo lugar, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. Si algo cambia, debe cambiar para bien o para mal, porque un cambio que no hace ninguna diferencia no es un cambio. Para que el cambio se realice, se adiciona algo que se necesita, o sea, un cambio para mejorar, o se pierde algo de lo que se necesita, o sea, un cambio para empeorar. Pero ya que Dios es perfecto, Él no puede cambiar ni para bien ni para mal. Si Dios cambiara algo, Él ya no sería perfecto. Entonces Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En tercer lugar, también la inmutabilidad de Dios se relaciona con su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia?
es que Él conoce todo, ¿verdad? Es la ciencia elevada a la más alta potencia, omnisciencia, ¿ok? Cuando alguien cambia su forma de pensar, a menudo es porque ha salido a la luz nueva información que no se conocía con anterioridad, y porque las circunstancias han cambiado y requiere una actitud o acción diferente. Ya que Dios es omnisciente, Él no puede aprender algo nuevo que ya no sepa. Por tanto, es inmutable. ¿Ok? O sea, si no puede aprender nada más, no hay ninguna información extra que Dios pueda aprender, luego es inmutable porque no hay ningún cambio en el conocimiento, ¿verdad? Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Ok? Entonces, no hay nada que no esté desnudo o abierto delante de Dios. Las escrituras hablan sobre la inmutabilidad de Dios en los siguientes textos. Y estos textos yo los puse para que ustedes puedan revisarlos en casa, ¿ok? Puedan analizarlos y ver cómo el atributo de inmutabilidad se aplica en ese texto o cómo el texto enseña sobre el atributo divino de la inmutabilidad. ¿Ok? Veamos. Algunos que ya vimos, ¿no? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es tremendo, ¿no? Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Palabra del propio Dios. Él mismo lo dijo. Jehová lo dijo. Yo, Jehová, no cambio. ¿Ok? Por eso no habéis sido consumidos, ¿no? Eso es interesante. Números 27:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no ejecutará, y eso muestra también la inmutabilidad de Dios. Porque primero está diciendo, él no es hombre, ¿ves? Dios no es hombre para que pueda mentir. No es hijo de hombre, o sea, no tiene la naturaleza humana. ¿Ves? Eso es lo que está queriendo decir. Cuando enfatiza, no es hombre ni hijo de hombre. O sea, no es hombre, no tiene la naturaleza humana. Por eso es que él no puede mentir, ¿verdad? Él dijo, no lo hará, habló y no lo ejecutará. Esas son preguntas retóricas, ¿no? No lo hará significa sí lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Habló y sí lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo. No lo ejecutará. Es una pregunta retórica, de la respuesta es sí, obviamente. Cuando se hace una pregunta retórica como esta, siempre la respuesta es sí. Entonces él dijo y sí lo hará. Él habló y sí lo ejecutará. Eso es lo que está queriendo decir aquí. ¿Ok? Hebreos 6:17-18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Oh? La palabra inmutabilidad aquí, de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo,
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Mm? Interesante, ¿no? Interesante. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Interesante. Dice, para que dos cosas, eso es interesante ese texto, hay que entenderlo bien. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles eran las dos cosas inmutables? Primero, la promesa, porque él dice que hizo dice, de la promesa mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Entonces, primero, hizo una promesa, y ya dijimos que cuando Dios hace una promesa, es inmutable en sus promesas. Segundo, dice, interpuso juramento. Entonces, esa es la segunda cosa imposible de que Dios mienta, porque son cosas inmutables, su promesa y su juramento. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, por su promesa y por su juramento, que son inmutables, es imposible que Dios mienta, entonces Él es inmutable. Y me llama mucho la atención también la última parte. Mira, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué cosa quiere decir? Que estas promesas que nosotros hemos agarrado, nos hemos asido de ellas para esperanza, ¿verdad? Estas están basadas en el hecho de que Él prometió y lo va a cumplir. Él lo juró y lo va a cumplir. ¿Ves? Esto habla de la seguridad que tiene el que cree. Eso es lo que dice aquí. Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, no estamos agarrados a una esperanza que puede cambiar. Dios no ha dicho, te voy a salvar, y de repente cambia de opinión y dice, ya no te voy a salvar. Dios no es así. Dios es inmutable. Nosotros tenemos una esperanza en la salvación que hemos agarrado, y esa esperanza es una promesa de Dios y se tiene que cumplir, y es un juramento de Dios y se tiene que cumplir. Y podemos todavía decir más por el contexto bíblico, universal bíblico. Es un decreto de Dios la salvación y se tiene que cumplir de todas maneras. Entonces es imposible que no seamos salvos, hermanos. Nosotros los que fuimos escogidos por Dios para ser salvos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya hemos explicado eso hace rato, de que Jesucristo, por ser de la misma naturaleza del Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son de la misma esencia y naturaleza divinas. Luego, por causa de eso, entonces Jesucristo también es inmutable, no puede cambiar. Ahí dice, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 1 Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Otra vez, hablando, aquí habla de la naturaleza. Tienes que entenderlo así, ¿ves? Porque habla de la naturaleza divina. ¿Ves? Dios, ¿por qué no se puede arrepentir? Porque nunca se equivoca. Simplemente eso. ¿Ves? Nunca se equivoca. ¿Por qué no puede mentir? Porque es inmutable en sus promesas. No puede decir algo y después ya no. ¿Ves?
porque no es hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Fabuloso. La palabra de Dios es tremenda. Ezequiel 24:14. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. ¿Ve? Aquí también es una promesa y también es un decreto, ¿ves? Dado por Dios en este caso, pero de juicio, ¿se dan cuenta? De juicio. Así como hiciste, no me voy a arrepentir de lo que dije que voy a hacer contigo. Lean el texto todo para que se den cuenta del contexto, pero eso es lo que quiere decir. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor, Jehová el Señor. ¿Ves? Lo que he hablado vendrá sobre ti y yo lo haré. ¿Ves? Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que pasa, porque Dios es inmutable. Interesante eso también. O sea, tanto es inmutable en sus promesas como también en sus juicios. Interesante, ¿no? Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Ves? Entonces eso también habla de la inmutabilidad de sus propósitos, ¿verdad? Quiere hacer cosas y simplemente lo va a hacer porque es su naturaleza. Y eso es interesante. Es interesante porque yo soy Dios. Sí, yo soy Dios. Qué interesante. Amén. Entonces, mira, en un mundo en constante cambio, el cristiano haya paz en un Dios que no cambia y sabe que la verdad y los valores que posee están cimentados en la naturaleza y el carácter de un Dios inmutable. La inmutabilidad de Dios garantiza que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es lo que dice Filipenses 1:6. Quiero leer todo esto de nuevo. En un mundo en constante cambio, el cristiano halla paz en un Dios que no cambia y sabe que la verdad y los valores que posee están cimentados en la naturaleza y el carácter de un Dios inmutable. La inmutabilidad de Dios garantiza que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Qué bonito, realmente algo maravilloso. Espero que esta clase acerca de la inmutabilidad de Dios nos sirva no solamente para entender a Dios, sino también para comprender que nosotros, como hijos de Dios, estamos sustentados por el carácter de Dios, ¿verdad? Estamos protegidos por el carácter de Dios. Estamos bendecidos por el carácter de Dios y Él es inmutable. Él prometió salvarnos. Es eso lo que ha hecho
y es lo que va a sustentar. Qué bonito. Que Dios pueda bendecirlos en esta clase que estamos ministrando. Amén.